Bonjour à tous et bienvenue dans cette unité numéro 2 consacrée à la ville. Bienvenidos a todos y vamos a ver en esta unidad la ciudad. Qu'est-ce que nous allons voir dans le détail? ¿Qué vamos a ver en el detalle? Te lo enseño ahora y te lo comento. Je vais te le montrer maintenant et on va le commenter. Mais avant, il faut quand même dire bonjour aux élèves. Antes hay que saludar a los alumnos, ¿no? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Et moi, ça va très bien. J'ai un peu faim, mais ça va. Vous comprenez, j'ai faim? J'ai faim, me duele la barriga? Non. J'ai faim. Ouais, c'est bien. J'ai faim, tengo hambre. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir un petit rituel. A partir de hoy vamos a tener un pequeño ritual. ¿Vale? Tu es d'accord? ¿Estás de acuerdo? Sí. Si. Nous allons donner la date du jour. Ok? Oui. ¿Se Nous allons donner la date du jour. La fecha de hoy. Merci beaucoup, Valeria. Quelle est la date d'aujourd'hui? Comment se dice hoy somos el tal y tal? Comment on dit ça en français? Hoy estamos. Hoy estamos. Merci. Hoy estamos. Comment on dit ça? Oh, wow. ¿Cómo era? Aujourd'hui. Lundi. Oui. Aujourd'hui. Lundi. Estamos. ¿Cómo se dice? Estamos. Estamos. Hoy estamos a tal. Nous sommes, très bien, aujourd'hui. Nous Nous sommes lundi. lundi. 11 Lundi 11. mars. Ben c'est bien ça. Vous connaissez les jours, les mois et les nombres. C'est génial ça. Je suis content. Está genial. Estoy muy contento. ¿Qué ha aprendido hoy, Brian? J'aime les poussées. J'aime les poussées. ¿Le puse qué es? La poussena. Ah, la puerta purchena. Sí, la esa. porte purchaine, Exacto. por ejemplo, ¿no? Donc dans cette unité, nous allons voir les points suivants. Al final de esa unidad didáctica, vas a poder usar los siguientes puntos o vas a adquirir esos puntos que vemos aquí. Donc, découverte de la ville. Vais a descubrir una ciudad y los lugares importantes de la ciudad. Vous allez découvrir une ville et ses lieux importants. Les articles indéfinis, ce sont des articles qui sont très importants en français et qui peuvent être faciles à comprendre parce que vous les utilisez en espagnol. Son artículos que son muy importantes en francés. Sirven para decir hay un coche, hay un perro. El un ese es el artículo indefinido, ¿no? Aider Lucas, vais a ayudar a un chico, vous allez aider un garçon qui arrive dans votre ville et qui ne connaît rien. Un chico que llega, que no conoce nada, y tenéis que decirle dónde tiene que comer y todo eso, ¿no? Les articles contractés son los artículos como al supermercado, a los Países Bajos, por ejemplo, y todo eso. Vous me suivez ou pas? ¿Me siguéis? Oui. Muy bien, la preposición de lieu, eso significa debajo, encima, al lado, a la derecha, a la izquierda, todo eso. Mes lieux préférés, mis lugares preferidos, on va parler de la ville, hablaremos de la ciudad y de todos los lugares de la ciudad. Quels sont les lieux importants, par exemple, à Almería? ¿Cuáles son los lugares importantes en Almería? El paseo marítimo. Très bien, la promenade maritime. C'est important. Es importante. L'Alcazaba. Oui. Oui. C'est important l'Alcazaba. Habla inglés. El cable inglés. C'est important ça? C'est important. Almería sans el cable inglés, c'est plus Almería. Pero no sé. Cabo de Gata, Cabo de Gata, Sorbas. Sorbas, c'est quoi ça? Bueno, Bilis, Vilas. Ah, ciudad, tu veux dire ciudad o Pueblo. pueblo? Très bien. Villas. Pueblo, on dit village.
Village. Sé cómo se escribe, Petit pero village. al Es un decirlo no. anglicismo. Comment? Que sabía cómo se escribía, pero que al decirlo no. Village. Village. Como ville et âge. Très bien. Et ensuite, vous avez parlé dans ma ville. Dans ma ville, en mi ciudad tiene tal. En mi ciudad tiene demasiado tal. En mi ciudad no tiene tal. Algo muy simple. Quelque chose de très simple. Et je cherche la préfecture. Eso es para buscar un lugar. Tienes que ir ahí, derecha, izquierda, no sé qué, no sé cuánto. Ensuite, vous avez les verbes en ER. Vamos a conjugar juntos los verbos en ER. On va voir ensuite comment se déplacer à Paris. Desplazarse en París, coger el metro, bajar, subir, cambiar y todo. Discuter. Discuter significa que hablaremos sobre los transportes. Yo creo que era No, discuter es charlar. Ah, ok. Ella ya pensaba que va a ser su tema favorito. Ah, ¿quieres discutir? No. ¿No? No, no, ni nada. Me quita mucha energía, que esta gente me pone mala energía, vibra negra. Claro, dejarla, que es muy mona, muy simpática. ¿No? Sí, Claro. que se creen que soy tonta. ¿Quién cree eso? Todo, Qui croit ça? todo, Menos yo. claro. Venga. Ensuite, vous avez en voiture. En voiture significa en coche, tous a vélo, todos a bici y luego el vocabulario. En esta parte nos centraremos más en los medios de transporte. ¿Avez-vous des questions? ¿Tenéis preguntas sobre esa unidad? ¿No hay sobre el examen contenido. en esta unidad? Oui, No, il y a sí, un examen. Estoy deseando llegar para ganar. Y mezcla, y mezcla. Tú sabes, la unidad todos uno a con bici. unidad dos. A bici. A bicicleta, sí. Velo es bicicleta. Sí. No, ya. Vélo es bicicleta. C'est bien. Ya no está. D'autres questions? Otra pregunta? Non? No. Brian, non? C'est bon? No, pero hemos visto pues ¿qué hemos visto? Hemos visto lo de la. Como el verbo ir, El verbo del verbo Vale. ir. Hemos Vale, visto la conjugación. el verbo de ir. y que Bruselas tiene una estatua de un muñeco que mea. De verdad. Es para plantearse. On y va. Donc, on va en ville. Vous devez prendre le numéro 1, la section numéro 1. On va en ville. Dans cette leçon, en esta lección, vamos a descubrir la ciudad y algunos lugares. On va découvrir la ville et quelques lieux. On y va. Ici, vous avez visité Bruxelles. Visiter Bruxelles. Que signifie visiter Bruxelles? Visita Bruselas. Très bien, visitar Bruxelles. Très bien. Donc là, vous avez le musée de la ville de Bruxelles, la place du marché, l'hôtel de ville, le Hard Rock Café et le parc Egmont. Répondez oralement. Répondez oralement, vous savez ce que ça signifie? Oralmente. Très bien. Oscar, est-ce que tu peux lire ce qui est là, s'il te plaît? ¿Puedes leer lo que está aquí? L'Office du tourisme de Bruxelles propose d'aller. Très bien. Continue. Sigue. A. Sur une place. Très bien. B. Visiter un musée. Visiter. Un musée. Très bien. C. Se balader dans un parc. Dans un parc. Merci. Issa, tu peux continuer? Manger dans un bar. Dans un bar. Dans un bar. Très bien. Visiter un château. Un château. Un château. Au théâtre. 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 Très bien. Lo he dicho en italiano. Comment? No, lo he dicho como en italiano. Marie-Carmen, est-ce que tu peux lire ce qui est ici? Regarde l'écran. Regarde, est-ce que tu peux lire ce qui est ici? Et essayer de me traduire ce qui est ici. ¿Puedes leerlo e intentar traducírmelo? Lo que ellos han leído. No, es C'est ahí arriba. lo que está señalando en la Ay, pantalla. espera, que no estoy mirando Tú, la pantalla. tómate tu tiempo, no te preocupes. Solo ponerme las gafas es suficiente. Sí, vale. Visita Bruselas. Visiter Bruxelles. Répète. ¿Pero qué quieres que lo diga en En francés? francés. Ah, que he entendido que lo traduzca. Visiter Bruxelles. Très bien. Que signifie visiter Bruxelles? Visita Bruselas. Très bien. La suite, juste après. Justo después al lado, ¿qué es? Tu peux lire, ¿lo puedes leer, por fin? Ah,
déplacer à Bruxelles. Con más tranquilidad. Ah, se déplacer à Bruxelles. Très bien. Que signifie se déplacer? Se déplacer. Desplazarse. Muy bien, desplazarse, très bien. Et la dernière, la última. Sortir la nuit à Bruxelles. Très bien, sortir là. Comment on Salir por la noche. Dar un C'est paseo. salir por la noche à Bruxelles. Comment on prononce ce mot? Nuit. Très bien, nuit, Oui. sans le T, ¿ok? Hoy voy a dar una clase sobre la ciudad para poder simplemente decir lo que hay en su ciudad. Hay un parque que se llama tal. Hay un museo que se llama tal. Quiero visitar tal. En Almería tenemos no sé qué. No sé si me explico, pero algo muy básico para poder hablar de forma muy sencilla de lo que hay en su ciudad. Alors, comprenez-vous ce qui est ici? ¿Se entiende lo que está aquí? No. L'office du La tourisme. oficina de turismo de Bruselas propone Allez. Propone ir. Muy bien, propone ir. Qu'est-ce que c'est sur une... visiter un musée. Visiter un musée? Oui. Y elle propose d'aller où aussi? ¿Qué propone más? ¿Qué más propone? Si hay una palabra que no se entiende, me podéis preguntar, ¿vale? Llegas a un bar. Manger dans un bar? Oui. Visiter un château. Visiter un château. ¿Qué significa? Visitar un castillo. Muy bien. Vous saviez que château, Oye, ¿cómo c'était un sabes castillo? eso? Yo sí lo sé porque... Juego de Tronos. ¿No sabes salir de No, porque tengo un amigo que se llama... Que tiene un castillo. Del castillo, Pérez del Castillo. Era Drácula. Del château. Ah, no es por infiltrado, yo No, qué no, sé. por un apellido que se llama del Castillo le dicen del Chateau y por eso... Ah, he venido d'accord. por eso. Sí, bueno, cosas mías. Vale. Entonces, moi je vais vous laisser un minuto para rodear y contestar a esa pregunta. L'Office du tourisme de Bruxelles propose d'aller. Tenéis que ponerlo A, B, C o D. ¿Dónde nos propone ir? Con las imágenes que tenéis arriba se puede contestar. Vamos a ver. Tú tienes que hacer lo mismo. Tu regardes les images et tu coches ce que propose la ville de Bruxelles. Lo que propone la ciudad de Bruselas, lo pones ahí. Des questions, Issa? Tu as l'air perdu, pareces perdida. Rodear lo que aparece aquí, ¿no? Claro, Lo está que- muy bien. C'est bien? ¿Hay varias respuestas? Si. Oui, il y a plusieurs Ahí réponses. ese. Solamente lo de aquí, ¿no? Solo lo que aparece en la foto. Es que el castillo no. ¿Por qué no? Sí. Porque no, aquí arriba no sale que visiten ningún Ah, castillo. es verdad. Pues yo me digo, va. Alors, nous allons passer à la correction. Vamos a corregir juntos, ¿ok? L'office, vous me dites oui ou non, mais contestáis si ou non. L'Office du tourisme de Bruxelles propose d'aller sur une place. Oui, Oui. Quelle place? Tu marché. Tu marché. Le marché. Muy bien, du marché. ¿Sabes por qué se dice Sí, eh? con la tilde. Très bien, du marché. Donc sur une place. Visiter un musée. Oui, Oui. 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 Oui, ah, je parle fort. Hablo, hablo fuerte. Venga, Como- está bien. Visiter un musée, oui ou non? Oui. Oui. Quel musée? De la ville de Bruxelles. Très bien, sans le S, sin S, de la ville de Bruxelles. Bruxelles. Est-ce que l'Office du tourisme de Bruxelles propose d'aller se balader dans un parc? Vous savez ce que signifie se balader? Un paseo. Paseo. Muy bien, un paseo, se balader. Ah oui, Le Parc del Mont. se balader. ¿Cómo lo has sabido, Valeria? Porque me lo has dicho tú, mamón. Te digo algo y encima soy un mamón. Hay que ver. Pues menos Pero mal. casi con cariño. Que luego dicen que soy muy ordinaria. Ah. Ay, por Dios. Mamón no es bueno. No. Ay, yo se lo he dicho con cariño y amor, eh. Ah, vale. Amor, mucho amor. Mucho amor. Entonces, se balader dans un parc, oui, c'est quel parc?
Oui. Le Ah, parc de d'Egmont. Très bien. Le parc d'Egmont. Est-ce que l'Office du tourisme de Bruxelles propose d'aller manger, regardez, mirar a mí, mirarme a mí, manger, Comer en un bar. comer en un bar? Ce verbe est très très important. Et ce verbo manger es muy importante, non? Bueno, sí, porque estás mallado y... Manger dans un bar. Oui ou non? Oui. Oui. Dejarlo. Et est-ce que l'Office du tourisme propose de visiter un château? Dejarlo. Visita un castillo. No. Oui. Non? Non? No. Et d'aller au théâtre? No. Vous connaissez le mot théâtre? Teatro. Claro, ¿no? Kevin, ¿qué has hecho, Kevin? ¿Qué has hecho, Kevin? Ha sido Kevin. Ya te lo has cargado. Hay que ver. Eh, bueno, ¿Tu peux le remettre, s'il te plaît? Merci. Entre que lo que interrumpe, lo que habla y Hay lo una que... canción O de sea, la es que oreja de Van Gogh. así no hay que, así Así no no hay hay que, que, así no hay que trabajar. así no hay que aprender. Y encima tira la bandera a Francia. Uy, Un poco uy, de uy. respeto, ¿eh? Eso ya te digo, Ay, no sé, si no llega a chillar. Alors, nous allons voir un verbe qui est hyper important. Vamos a ver un verbo que es muy importante. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des 7 ou 8 verbes qui sont les plus utilisés en français. Porque forma parte de los 8 o 9 o no sé cuántos verbos en francés que se usan más al hablar, ¿no? Donc, comment on dit aller es el verbo ir, ¿no? Comment on dit yo voy? Dieu, allez. Je vais. Je vais. ¿Ves cuando dices estoy bien? Quand tu dis je vais bien, literalmente significa voy bien. ¿En serio? Oui. Alors, vous écrivez le verbe je vais sur votre petit livre, ¿ok? Escribe el verbo que están saliendo, ¿no? Je vais. Tu. Va. Très bien, tu vas. Tú vas. Cuando tú vas. Yo No. voy, cuando tú vienes. Yo voy, no, tú vienes. Eso es flamenco. Aquí. Eso Sí, es eso Genoa. Genoa. Chenoa. Chenoa. La mujer de La Bisbal. mujer más importante La de este planeta. La ex. La ex de Bisbal. De este país. Sí, con la cobra y todo. Importante de Esa es la de la cobra. Sí. Sí, la mujer de la cobra. de este país. No es la mejor de este país. Pobrecilla, a los chicos siempre les pasa cobras. Sí, es cierto. No pasa nada, ¿no? Es así. Pero está feo Pero recordarla no por en eso. público. Ah, sí, es verdad. Es verdad. No Ella sé es muy talentosa. quién para hacer. Genoa. ¿Quién? Ya se me ha Ah, olvidado quién es. sí, verdad. Mira, Presentadora Shakira. del- Genoa. No es muy talentosa. Ah, je ne la Sí, connais a pas. Shakira también le hicieron otra cobra, sí. No la conozco. No la Conoces conozco. a Belén Esteban y piensas que es una gran mujer y de Chenoa, ¿no? Claro, una mujer me dijo eso. Una mujer de España. Claro. Qué bien. La conoces. Ben Esteban. ¿Cómo se dice nosotros vamos? Nous allons. Nous sommes. Nous allons. Très bien. Très bien. Nous allons. Vous. Avant. Alonso. Allons. Vous allez. Nous allons. Vous. Ale. Vous allez. Allez. Vous allez. Vous allez. Ale, ale, ale. Oui, bien. Allez, allez. Allez-vous. Et il, elle. Bon. Qu'est-ce que t'as dit, Isa? Isa, allez, dépêchez-vous. Ah, es que eso me lo decía mi profesora de francés. Sí. Allez, allez, dépêchez-vous. Très bien. Avez-vous des... Est-ce que vous avez des questions sur le verbe aller? ¿Tenéis preguntas sobre el verbo aller? ¿No? De momento no. Para que entre en vuestra cabeza, on va essayer de penser à une ville. Vamos a intentar pensar en una ciudad, ¿vale? Cada uno tiene su ciudad en la cabeza. Vous avez votre ville dans la tête. Oui. Tu as ta ville dans la tête. Tu as une ville? Oui. Entonces, voy a. Je vais à Almería. Très bien. Tu vas a. Tú vas a Granada. Très bien. Elle va a. Il va à Paris. Très bien. Nosotros vamos a Nous allons à Berlin. 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 Très bien. Vosotros vais a. Vous allez. Vous allez à Madrid. Très bien. La dernière. Ils vont à Barcelone. Ils vont à Barcelone. Avez-vous des questions sur le verbe aller? Non? Non. Non, c'est clair?
Hemos dado cómo identificar un lugar para cuando vayamos de visita a algún lado o lo que sea, pues podamos saber, decirle, pues, el museo, o sea, cuando vengan a visitar también, pues decirle el museo de tal y todas esas cosas. Nous allons commencer un petit exercice de compréhension orale. Vamos a encontrar un ejercicio de compréhension orale, ¿ok? Brian, est-ce que tu peux lire les trois... la question numéro 1. ¿Puedes leer la pregunta número 1? Oui. Qui parle? 1. Du Belge. 2. 2. Belge. B. Un touriste à un Belge. C. Un étudiant et un Belge. Très bien. Nous sommes à la compréhension orale, c'est le B. La section B. La section B, compréhension orale. C'est bon? Oui, c'est bon. He escuchado, ¿dónde estamos? Estoy perdido, no sé qué. Sí, yo estaba perdida. Ah, vale, c'est bon? ¿Está bien? Sí, sí, ya sí. Très bien. Me encontré. La suite, s'il te plaît. Ok. D. Les personnes sont A. Dans un musée. Bien. B. À l'auteur de ville. L'hôtel De hôtel de ville. de ville. 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 Quítate un poco así. Ville. Ville. Muy bien. C'est bien. C. Dans un parc. Très bien. Est-ce que vous comprenez ces questions? Ou non? Oui. Ouais. Très bien. La suite, Rodrigo? L'homme qui parle adore les musées, adore les parcs, adore manger et boire. Très bien. Vous comprenez manger et boire? Boire. Bebé. Très bien. Adore manger et boire. Ah, il encanta comer y beber. Avez-vous des questions sur ces trois questions ou non? Vous allez... Non? Vous allez écouter un dialogue 2 fois. Vais a escuchar un diálogo 2 veces. Et vous répondrez aux questions. Y contestéis a esas preguntas. ¿Ça va? Oui. Ah, va. Varia. Bonjour, je suis étudiant. Je viens d'arriver à Bruxelles et je ne connais pas cette ville. Qu'est-ce que je peux visiter? Bonjour. Alors nous sommes sur la place de l'hôtel de ville. En face de nous, il y a une place. C'est la place du marché. Et derrière cette place, il y a un musée que vous pouvez visiter. Oh non, je déteste les musées. Je veux manger et boire. Ah, d'accord. Près d'ici, il y a des bars. J'adore le Hard Rock Café. Merci. Si je veux me reposer, je vais où? Il y a un joli parc. Il est un peu loin. C'est le parc d'Egmond. Oh oui, j'adore les parcs. Merci, au revoir. Yo me he liado, es que son los tres a la vez. Sí. Las tres preguntas. Oui. 3 preguntas a la vez. Dans 20 secondes. En 20 segundos. 20 segundos. Pongo la otra escucha. 20 secondes. 20 segundos. Ouais. 20 segundos. Merci. Des questions ou des doutes? Preguntas o dudas? No, escucharlo otra vez. Escucharlo otra vez porque, claro, yo me pensaba que era uno, después el otro, después. No. Hay trampa, ¿eh? Ya te O sea veo. que- No lo imaginábamos. Bonjour, je suis étudiant. Je viens d'arriver à Bruxelles et je ne connais pas cette ville. Qu'est-ce que je peux visiter? Bonjour. Alors nous sommes sur la place de l'hôtel de ville. En face de nous, il y a une place. C'est la place du marché. Et derrière cette place, il y a un musée que vous pouvez visiter. Oh non, je déteste les musées. Je veux manger et boire. Ah, d'accord. Près d'ici, il y a des bars. J'adore le Hard Rock Café. Merci. Si je veux me reposer, je vais où?
Il y a un joli parc, il est un peu loin, c'est le parc d'Egmond. Oh oui, j'adore les parcs. Merci, au revoir. Des questions, des doutes, dudas? Hay más de ¿Se una puede respuesta. señalar más de una Hay más de respuesta? una respuesta. Non, No es más de una. Entonces, il n'y en a qu'une. Ay, yo tenía un poco de lío, pero... no sé. Bueno, yo dejaré. On va essayer de corriger. Brian, peux-tu lire la première question et y répondre? Oui. Está la corregida. Qui parle Ben, un touriste et un belge. Un touriste et un belge? No, dice que es un hecho. Bien bueno, sûr. mal no está porque turista también, pero sí, pero no tendría. C'est un étudiant et une belge. Ah, ok. Un estudiante. ¿Sí? No lo escuché. Claro. Tu l'as pas entendu? No. Je suis Hay que étudiant. están en que son una clase o algo de eso. Et je suis étudiant, c'est gay. La 2. Vas-y, la 2. Les personnes sont. Yo he puesto dans un parc. Dans un parc? Non. Ils sont à l'hôtel de ville. Es Qui que a había mis? seleccionado esa, pero creía que estaba preguntando dónde están las dos personas que están hablando. Claro. 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 Esa es la Yo pregunta. también. Ah, pues como Tu dicen, as- adoro el parque, no sé qué, no sé Toi, tu as mis cuánto. quoi? Yo me he equivocado, he puesto... Tu as mis? Yo había puesto en el Museo Dance Musée. Dans un musée? Yo había puesto No. hotel. C'était pas dans un musée. Ici, Pero he dicho el parque. ici, si vous voulez, il y a un document qui s'appelle transcription. Transcripciones, non? Bonjour. El chico dice, bonjour, je suis étudiant. Ah, amigo. ¿verdad? Bonjour, nous sommes... Et la chica contesta, bonjour, nous sommes sur la place de l'hôtel de ville. Non? Oui. Oui. Vous pouvez le réécouter tranquillement en regardant et en scannant le QR code. Lo escucháis tranquilamente en casa y también lo podéis escuchar mirando la transcripción. ¿Ok? Ok. L'homme qui parle, L'homme qui parle adore les parcs. Oui. adore les parcs. Eso sí lo hemos acertado. Muy bien, c'est bien, c'est No bien. había escuchado comer y beber. Quelqu'un a eu... Viene. Comment? No, que Comer va. y beber. Ah, Que que va. quiere comer. Quiere comer. Quiere. Ahora ya final. Caldo adora. Bravo. Qui a eu 3 sur 3? ¿Eh? Tuvo 3 de 3. Toi? Toi? Claro. Qui a eu 2 sur 3? ¿Quién más? Oui. Ah, sí. C'est bien. Bravo. Yo, no, yo una. ¿Qué pasa con los pelirrojos? Que nosotros somos un grupo, ¿sabes? Somos un colectivo, ¿eh? Pelirrojos. Y además hemos fichado a Isa últimamente. Sí. Y le queda muy bien. Sí, sí. Pero nosotros le queda mucho. Está guapa. Está muy guapa, está muy Matilde guapa. flojito. Lo que pasa es que Está muy guapa, está muy guapa. como tú le digas algo a Isa, te lo escupe. ¿Sí? En la cara. Tiene mala hostia. Regardez les photos et donnez un nom à ces lieux. C'est très facile. Es muy fácil. Es solo para que sepáis decir el museo, Madame Tussaud y todo eso, ¿no? Regardez. À Bruxelles, il y a. Que signifie à Bruxelles, il y a? Bruselas hay. Hay Très bien. En Bruxelles hay un musée. C'est le... musée de la ville de Bruxelles. Très bien. Le musée de la ville de Bruxelles. Vous comprenez? Ou non? Oui, oui. Te dejo rellenar lo que hay en la ciudad de Bruselas, ¿no? Je vous laisse remplir ce qu'il y a dans la ville de Bruxelles. La letra no la tengo yo. Para mí, que con este nivel de francés, podría viajar a Francia. Sí, yo creo que Yo también. creo que sí, yo podría pedir
bueno, Pero no hablas una mucho tú en ubicación. clase. Bueno, es que yo voy concentrado. Yo voy. Tú lo guardas todo, lo Sí, almacenas. sí. Voy ahí, repase. Pero pronuncias bien, eso sí. ¿No? Gracias. A mí, por ejemplo, me cuesta más pronunciar. On corrige. Alors, il y a une place, c'est quelle place? La mousse, La plaza du marché. La place du marché. Qu'est-ce dicho? Le musée. Ahora yo lo de arriba. Me confundí. Ahora yo la una para La place du marché, très bien. Un bar, le. Très bien. Et un parc. La parte de Termont. Très bien. Le parc d'Egmont. Avez-vous des questions ou non? Non. À Almeria, il y a. À Almeria. Kevin. Kevin. ¿Qué está pasando hoy? No sé. Qué energía rara, ¿no? Sí, sí, va a ser eso. Van a ser los espíritus que van a decir algo. Fuera. Afuera lo Voilà. malo. Putain. Adentro lo bueno. Vamos por una velica. Alors, pour que ce soit simple, à Almeria, il y a un musée. ¿Qué tal la tuya? Le musée. Como se ve en el espejo. Es que no te he escuchado bien. Mira. Repite, s'il vous plaît, repite. Mira, ¿Cuánto odia? à Almeria, Ah, vale, il y a un musée. Le. Le musée de la guitare. Très bien. Le musée de la guitare. Génial. Y del padre Rubio. Eso significa de la guitarra. Museo de la guitarra que hay abajo. Y sabes decir guitarra Guitarra. de la. So, Muchas cosas está diciendo hoy que sabes, ¿eh? Sí, que la todavía verdad no lo que vimos. Yo creo que este fin de semana repasar. Ah, sí. Claro que sí. C'est bien, c'est bien. Yo creo que tú no. No, yo Alors, no Filtrado. podía, no tenía tiempo. ah, est-ce que tu peux faire la même phrase? En Almeria hay una plaza o yo que sé qué, o un museo o un bar, ¿vale? Vas-y. Ah, pues. ¿Qué puedo decir? O Sorba. Pensarlo ya. A Sorba, ¿qué hay en Sorba? Claro. Lengüeta. Une place, la. La phrase en entier, s'il te plaît. Ah, yo sí. Almería J'arrive. y la. Une place, la place du San Sebastián. Très bien. La place Saint-Sébastien. Somos un equipo. Muy bien. Du San Sebastián. Non, la place Saint-Sébastien. Muy individuales. À toi, vas-y. À Almeria, il y a un bar, le Industrial Coffee. Industrial Coffee. Très bien. Brian. En Portapucena. El Punche. No, Portapucena, no, Porta Puccena. Vas-y. Un parc. Ah, Portapucena. Ah. Es un que no parc. son los sitios. Le Non. Fais une phrase. En Almeria, il y a un parc. Et à Almerie. À Almeria. Oui, à Almeria. Almería. Il y a le parc de la famille. Familia. No. Intenta decir, en Almería hay un parque, el parque de la familia. Porque cuando dices, en Almería hay el parque de la familia, se supone que yo ya conozco, todo el mundo entero lo conoce. Por ejemplo, tú puedes decir, en París hay la Torre Eiffel. No dices, en París hay una Torre Eiffel. Pues en París dices la Torre Eiffel porque todo el mundo la conoce. Por eso el parque ese tienes que empezar con, hay un parque, el parque no sé qué, no sé cuánto. ¿Se entiende? Sí. Allez, vas-y. À Almería, il y a un parc. Très bien. Un parc. Très bien. Le parc de la familia. De la famille. Très bien. Le parc de la familia. Marie-Carmen, on y va. Une phrase. À Almeria, qu'est-ce qu'il y a en Almeria que hay? À Almería, il y a. Il y a. Ah, il y a. Muy bien. Musée, parc, bar. Le parc. ¿Cómo sería de los molinos? Dans Molins. Muy bien, espera. Vuelve a decir, en Almería hay un parque, el parque de los molinos. Il y a un parc. Très bien. Le parc. Dans Molins. Los molinos.
No hace falta Los traducir. molinos. No sé qué es molino. À Almería, il y a le parc de los molinos. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a à Almería? Almería, il y a un bar, le Lengüetas. Lengüetas. Le lengüeta. Un bar que se llama así. Un Un bar de tapas. legendario. Il est génial. Sí. Génial. Avez-vous des questions sur tout ça? C'est clair? C'est clair. Ok, c'est clair. Génial. Merci. No, porque veo que están durmiendo ahí. El otro acabó desde hace, no sé, 30 segundos y sí están durmiendo y es para despertar a la gente. Donc, production orale. Que voulez-vous visiter à Bruxelles et que visitent les touristes dans votre ville? Que voulez-vous visiter à Bruxelles? Quiero visitar. Se dice de esta forma, ¿no? Quiero visitar, se dice je veux visiter. También el je veux, importantísimo, parce que avec je veux, podéis hacer un montón de frases, chicos. Por ejemplo, quiero ir a París, normalmente se puede decir quiero ir a París. ¿Cómo on dit quiero ir a París? Je veux aller à Paris. Muy bien. ¿Cómo se dice quiero comer? Je veux manger. Muy bien. ¿Cómo se dice quiero hablar francés? Si funciona. Quiero hablar francés. ¿Mm? Yo qué sé. Entonces, mira, fácil. Je vais parler français. vais parler français. Muy bien. Je veux parler français. Comment on dit quiero ir al museo? Mira. Je vais Très bien. al museo. Non, quiero ir. Ir no es ve. Tú has dicho quiero voy al museo. Quiero ir al museo. Sin conjugarlo. Ah, je vais al museo. Je veux. Más tranquilo. Pero el verbo. El verbo. Je veux. Ir. No. Je veux. Quiero ir. Ese ir. Ah, leer. Vale. Je vais aller. No, je vais aller au museo. Muy bien. Au musée. Au museo. Muy bien. ¿Cómo se dice? Queremos ir. No, quiero ir al bar. Yo. Sí. Je vais aller Au bar. au bar. Muy bien. Eso no pasa nada. Alors, dernière chose, hein. Que voulez-vous visiter à Bruxelles? Entonces, je veux visiter y lo que queréis visitar. Qu'est-ce que tu veux visiter à Bruxelles? Je veux visiter l'hôtel de ville. Très bien. Que veux-tu visiter à Bruxelles? Je vais visiter le musée de la vie de Beaux-Arts. Que veux-tu visiter à Bruxelles? Je veux visiter l'hôtel de ville. Visiter l'hôtel de ville. Très bien. Et toi? Je vais visiter le parc d'Egmont. Très bien. Et toi? Je vais visiter la place Du marché? du marché. Très bien. Je vais visiter le parc de Monde. Très bien. Bravo. Que visitent les touristes dans votre ville? Pouvez-vous faire une phrase? Dans votre ville, que visitent les touristes? S'il y a dans ma ville, les touristes visitent. Que visitent les touristes dans votre ville? Que visitent les touristes dans votre ville? Dans ma ville, les touristes visitent la café. Très bien. Et vous? Dans ma ville, les touristes visitent les réfugiés. Le refugio, très bien. Dans ma ville, les touristes visitaient les places. Très bien. La place. Quand vous dites dans, no se dice danse. Cuando decís danse, pensamos al baile. Dans ma ville, Dans ma ville, muy bien. Tu peux répéter? Dans ma ville, les touristes visitaient les places. Très bien. Dans ma ville, les touristes visitent la place. Très bien. À toi? Dans ma ville, les touristes visitaient du théâtre.
Visite. Visite le théâtre. Très bien. Dans ma ville, les touristes visitaient l'arroyo de Céline. Visite. Visite Très bien. l'arroyo de Céline. De Ferlin. Merci. À toi, Rodrigo. Dans ma ville, les touristes visitent la plage. Dans ma ville, les touristes visitent la plage. Muy bien. Là, par exemple, quels sont les lieux à éviter dans ma ville? Vous savez ce que c'est les lieux à éviter? Ou non? Un lugar que evitar. Entonces, dans ma ville, vous ne devez pas visiter. Ahora en pares vais a escribir dos lugares que no se pueden visitar en vuestra ciudad. Et dans votre ville, quels sont les lieux à visiter? Y juntos vais a escribir cuáles son los dos lugares que hay que visitar en vuestra ciudad. Es muy sencillo. Je vous laisse 1 minute. Tu écris dans les commentaires, dans ta ville, escribes en los comentarios, en tu ciudad, qué lugares hay que visitar. Y en otro comentario, o en el mismo, los lugares que no debemos visitar con esa estructura. Luego vamos a escuchar lo que ellos han puesto y corregiremos. No, les lieux à éviter, no es la misma pregunta. Son las dos. Son las dos, hay que hacer las dos, ¿no? Claro. Dentro de dans votre ville, quels sont les lieux à éviter et dans votre ville, quels sont les lieux à visiter? À visiter. À visiter, oh, voilà. De cada uno, ¿no? No debemos. Ah, que no debemos. Es que todo el mundo va a poner lo mismo. Pues verás como alguien del Puche vea esto. No más que del Puche, nadie va a ver esto. Vamos a pensar otra cosa. Del Puche nadie va a ver esto. La casa de Rubén. Nos van a matar. Fuerte. Yo no sé. Alors, La plaza de toros. No sé qué de la plaza de toros. No sé, ahora me olvidaré. Y qué más. Y ahora uno de... Ah, no, tengo uno. Algo que sepamos. Paso Marí. no, no hace falta escribir dans ma ville, no sé qué, no sé cuánto. Solo hace falta pensar en el lugar, La playa. que es oral. Sí, venga, eso. Cero San Cristóbal. Y ahora que sí. O sea, ¿era uno o dos de cada uno? ¿Era uno o dos de cada? Dos de cada. Dos de cada. Allez, on y va. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas les deux. No pasa nada si no tenéis los dos. Y el paseo. Y el paseo. Issa, dans votre ville, quels sont les lieux à éviter? Dans ma ville, nous ne devons pas visiter la place du taureau. La place des taureaux? Sí. ¿Cómo se dice toros? Des taureaux? Por ejemplo. Bueno, c'est... On le dit... bueno, en francés te lo digo, pero si lo dices en... Se dice la place des taureaux, la plaza de toros. Oui. On dit... La place des taureaux. La place des taureaux. De taureau. Ouais. Très bien. Dans ma ville, vous pouvez visiter la place des taureaux. Et quoi d'autre? ¿Qué más? Sí, mira, pues fui a la estación y un gitano me dijo, no he conocido niña más guapa en mi vida. Seguro que se lo dice a toda la que pasa por ahí. Tú, no confías tanto en ti. No, sí confío en mí. Pues, Una una chica, frase que no, pero... Venga, dila. una chica me dice eso, yo la creo todos los días. No, sí, yo le creo, pero es que seguramente se lo diga a todas porque son así. ¿Tú crees? ¿Son así? ¿Quiénes? Los hombres. Los hombres. Los hombres son así. Los hombres de mentirosos Bueno, son así. ya veremos. Alors, à Almería, qu'est-ce qu'on doit visiter? Vamos a ver, bueno, luego. Qu'est-ce qu'on doit visiter? Et après, on finit ça. Vas-y. Venga. Cállate y hablo. ¿Con qué? A la calle. Dans ma ville,
vous pouvez visiter le théâtre Cervantes. Très bien. Vous pouvez significa podéis, ok? À toi? Dans ma ville, vous devez visiter le musée Doña Paquita. Doña Paquita, très bien. Dans ma ville, vous voulez visiter la Plaza de Toros. La Plaza de Toros. La place du Torrent. Vous pouvez. Para compensar. Para compensar, c'est que... Mira, dans ma ville, Paso vous... que no soy Gemini. Ah. Eso que no lo La Gemini. Mira, Oscar, dans ma ville, vous pouvez. Dans ma ville, Vous pouvez visiter. dans ma ville, vous pouvez visiter La Plaza de la Toros. Plaza de Toros. Très bien. Issa, Dans ma ville, vous pouvez visiter, vous pouvez. visiter la Emma Très bien. pour faire classe du français. Pour faire des classes de français. C'est vrai. Bravo, bravo. Bravo, bravo. La Emma. La cara de asco de Valeria. Una pelota. Es de broma, Ça, c'est faux. pero si quieren no. Ah, ok. Donc, c'est bon pour ce cours. Maintenant, vous savez comment plus ou moins parler de votre ville. Ya está. Ya sabéis más o menos cómo hablar de vuestra ciudad. Sabéis decir quiero visitar el parque, voy a no sé dónde, no sé cuánto. Dans la prochaine leçon, nous allons voir ensemble les articles indéfinis. En la próxima lección veremos los artículos indefinidos y también cómo usarlos y para qué sirven, ¿vale? Hasta luego. Listo. Kiwi Club. Así que como nadie me seguía el rollo, pues ya. Ya está, se acabó el episodio. Ahora si quieres ver el siguiente, haz clic a tu izquierda y si quieres suscribirte o unirte al Kiwi Club, te dejo hacer clic a la derecha. Nos vemos, hasta luego.